Bueno, buenas tardes, Guillermo. Bueno, podemos ir empezando nomás ya la, mm, la clase. Sé que esto queda grabado, así que el recurso va a estar disponible para que lo puedan volver a escuchar en caso de que lo vayan a ver, en caso de que no puedan ingresar a la clase. Así que, bueno, en esta oportunidad, ustedes que tienen, digamos, el curso de instalación de paneles fotovoltaicos, vamos a hablar un poquito de eficiencia energética. Bueno, todo lo relacionado a eficiencia energética, la eficiencia energética aplicada a las construcciones, y sistemas bioclimáticos, o sea, es, digamos, toda una relación para que eh, dispongamos de ambientes, ¿no es cierto?, de construcciones, de edificios que estén orientados al racionamiento, al uso racional de la energía, ¿sí? Tanto va a aplicar tanto ahorro como eficiencia. Entonces, todo eso vamos a ver que está relacionado a una serie de cuestiones que van a ir implicando varios recursos, varios sistemas que me van a brindar a mí un edificio energéticamente eficiente. Bueno, todo esto que tiene que ver con los sistemas bioclimáticos, principalmente, o sea, la arquitectura bioclimática para la construcción de viviendas, está relacionado tanto al empleo de los recursos naturales que rodean o digamos, del lugar, la locación donde vamos a ubicar nuestra construcción. Tiene que ver con el uso racional de la energía, perdón, del agua, ¿sí? Un uso conveniente del agua, con sistemas de captación, sistemas de almacenamiento de aguas, con el uso de ese recurso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado el tema de separación de aguas negras y lo que ahora se incorporó como aguas grises, por ejemplo, el residuo de los lavarropas como para ser utilizados en otros puntos de las viviendas para no tirar el agua directamente, ¿sí? O sea, reutilizarla o reciclarla. Este, Después otros elementos relacionados al uso energético, o a los recursos energéticos renovables que podemos utilizar dentro de la vivienda. También en cuestiones de diseño, ¿sí? El diseño principalmente es el que comanda, digamos, todo esto. El diseño en relación a, por ejemplo, como les decía, integrar todo lo natural, ¿sí? Lo que rodea este, a la vivienda, ¿no es cierto? Integrarlo como forma como la parte del diseño, es decir, usar sombras de árboles autóctonos o sistemas que se construyan a partir de la utilización de todos esos elementos naturales. En relación al clima, la climatología de la región donde está ubicada mi locación, los vientos predominantes, la inclinación del sol en invierno como en verano. Vamos a ver que todas esas cuestiones, obviamente la orientación es algo fundamental a la hora de diseñar, o sea, los arquitectos y los diseñadores tienen en cuenta, ¿cierto? Muchas veces no, ¿sí? Pero muchas veces tienen en cuenta para la orientación de los distintos ambientes dentro de una vivienda o dentro de una zona industrial, o un edificio destinado a industria o a comercio, ¿sí? Digamos que las distintas orientaciones ofrecen, digamos, la posibilidad de aprovechar, sobre todo en las regiones climáticas con temperaturas más adversas, aprovechar la inclinación del sol para que
ingrese la mayor cantidad de sol y que se provoque dentro de la vivienda, dentro del recinto, dentro del ambiente, un calentamiento por radiación solar mejor utilizada, ¿sí? Como por ejemplo, por decir un ejemplo, el tema de la ventilación cruzada, aprovechando la dirección de los vientos. Eso también tiene relación con todo lo que es arquitectura bioclimática. Obviamente también relacionado al empleo de la energía tanto de red, ¿no es cierto? Optimizar la energía, el uso de los sistemas de energías renovables, ¿sí? Entonces vamos a ver que son una serie de elementos que tenemos que ir teniendo en cuenta. Esto, por ejemplo, está en relación a lo que yo le decía de diseño respecto de las condiciones climáticas y las condiciones naturales. Por ejemplo, la inclinación del sol en invierno y en verano, con la generación de voladizos o situaciones para que permitan en invierno, debido a la inclinación, a la mayor inclinación respecto de la vertical, ¿no es cierto? El ángulo solar, un mayor ángulo solar para en invierno aprovechar el ingreso de los rayos solares a los recintos y en verano, ¿no es cierto? Como el ángulo solar es más chico, entonces la radiación no ingresa a esos ambientes, ¿sí? Entonces evito que los ambientes se calienten por radiación solar y así minimizo el uso de energía para poner confortable, o generar una situación de confort dentro de los ambientes. En invierno, ¿no es cierto? Al calentarse me va a costar menos acondicionar o calefaccionar esos lugares, ¿sí? Y en verano me va a costar menos también la refrigeración. En cuanto al uso de la energía no radiante, digamos, la luz solar, con grandes ventanales para minimizar el uso de energía eléctrica para iluminar, los distintos, el diseño de los distintos volúmenes y la conexión entre ellos para permitir una ventilación cruzada, ¿sí? Que permita ventilar los recintos, el uso, por ejemplo, de elementos que permitan un sistema de calefacción, por ejemplo, calefacción o refrigeración, como por ejemplo lo son los pozos canadienses, ¿sí? Que toman el calor o la frescura de la tierra y lo distribuyen a los distintos ambientes. Después vamos a ir viendo también mucho más elementos. La inclinación suficiente como para que se pueda, por ejemplo, en el caso de que haya mucha lluvia, se puede recolectar el agua y sistemas de recolección y acumulación de agua en relación a la superficie de los techos. Las inclinaciones tienen que tener la suficiente capacidad como para permitir también el uso de menores recursos para las aplicaciones de energía solar que yo quiera disponer. ¿Sí? Entonces, fíjense que desde el diseño ya, ¿sí? También, bueno, vamos a ver que está relacionado con el uso de materiales nuevos, materiales aislantes, materiales también sustentables, ¿por qué no? ¿Viste? Sustentable tiene que ver con los usos de los materiales autóctonos, ¿sí? O los materiales que se puedan fabricar en la zona y a partir de recursos de la zona para minimizar el tema de transporte. Esto, bueno, relacionado a muchos otros elementos que me van a permitir diseñar una vivienda energéticamente eficiente. ¿Sí? Acuérdense que siempre la finalidad es usar la menor cantidad de energía, ¿sí? Porque acuérdense que la energía o la generación energética es lo que más impacto o alto impacto tiene en el ambiente, que es lo que nos está preocupando hoy, ¿sí? Acuérdense que la generación energética a partir de la tecnología disponible que tenemos ahora está todo aplicado a lo que es combustibles fósiles, ¿sí? Recursos del tipo fósil que emiten, ¿no es cierto?, durante su uso grandes cantidades de dióxido de carbono, metano,
y otros elementos más que combinados, ¿no es cierto?, permiten que inciden, digamos, sobre la atmósfera, aumentando los niveles de estos elementos y poniéndonos en el problema en el que estamos ahora. Entonces, esa siempre va a ser, la finalidad. Disculpe. En cuanto a la eficiencia energética, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Como siempre buscamos cuando hacemos nuestra casa, cuando le decimos a alguien, a algún diseñador, o cuando nosotros mismos vamos a construir nuestra vivienda, es generar distintos recintos donde las condiciones de confort sean aquellas que nos permitan realizar las actividades para las cuales planificamos cada uno de esos ambientes sin que estemos o cuando hace calor con mucho calor, o cuando hace frío con mucho frío, ¿sí? Una relativa zona de confort, ¿sí? Zona de bienestar para poder realizar todas esas actividades. Ustedes saben que en determinadas épocas del año, como pasa en primavera o a temperaturas, bueno, acá por ejemplo, estamos en pleno invierno y hoy es un día que está soleado, hace más o menos 30 grados afuera, ¿sí? O sea, para nosotros, que estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a esta región, es una, digamos, una temperatura o un ambiente de bienestar en el que estamos, ¿sí? En una temperatura más o menos 28 grados, para nosotros está bárbaro, ¿sí? Acostumbrados a calores de más de 40, ¿sí? Tanto de día como de noche, unos 20 grados, o sea, eso es lo que estamos teniendo últimamente, ¿sí? Y estamos en pleno invierno, estamos necesitando imperiosamente el descanso del invierno, ¿sí? De las condiciones de calor a las que estamos sometidos últimamente, pero en realidad estas condiciones para nosotros en esta región son bárbaras, ¿sí? Seguramente en otras regiones, en otros lugares como el de ustedes, tienen una determinada, digamos, un determinado ambiente de confort en el exterior, pero cuando esas condiciones son distintas, o sea, pueden ser o de más calor y más humedad, o de más frío y también más humedad, bueno, también la cuestión de la humedad es bastante complicada, sí, porque nos exige al cuerpo o somete al cuerpo a otras circunstancias, ¿sí? Entonces nos aleja de esa zona de bienestar. Y en respecto a nuestros ambientes, nosotros queremos que esos ambientes estén en esas condiciones de confort, tanto en relación a las temperaturas como a los porcentajes de humedad en ese ambiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a estar prendiendo aire acondicionado o calefactores para minimizar, digamos, o llevar ese ámbito, ese ambiente a la zona de confort que nosotros queremos estar, en las cuales queremos vivir y desarrollar nuestra actividad, ¿no? Y eso justamente está relacionado a las sensaciones que nosotros, que nuestro cuerpo registra, ¿sí? Las sensaciones que registra en relación a esos porcentajes de humedad y esa temperatura, ¿sí? Entonces, estos diagramas psicométricos, nos indican, por ejemplo, cuáles son esas condiciones en general y a las que nosotros siempre vamos a orientar nuestros ambientes. Ahora hay más gente que quiere entrar. Estamos. Bueno, este diagrama psicométrico, por ejemplo, es un diagrama que tiene por un lado las temperaturas secas, se denomina así la temperatura solamente teniendo en cuenta la temperatura, y en este otro eje tiene en cuenta la humedad, ¿sí? La humedad en cuanto a porcentaje en el ambiente. La combinación de esos dos elementos nos van a determinar, fíjense, desde 100% humedad
hasta 0% humedad. Y en una escala de menos 10 grados, ¿sí? Bueno, acá también tenemos otras temperaturas, hasta aproximadamente 45 grados de temperatura, que digamos el rango que más o menos podemos ir teniendo, digamos, en una determinada atmósfera. Entonces, la combinación de esos dos elementos nos van a determinar regiones. Por ejemplo, en este caso, entre 20 y 25 o 27 grados y una humedad relativa entre 15 y 80%, decimos que estamos en una zona de confort. ¿Hay alguien que quiere hacer una consulta? Disculpen, estaba viendo cómo mutear al compañero. Bueno, entonces le decía que en estas zonas donde podemos leer ¿sí? los, este, los máximos límites, ¿no es cierto?, en cuanto a humedad y temperatura, vamos a estar en una zona de confort. La parte de esta en celeste que se ve es cuando vamos a necesitar ya algo más para llegar a esa zona de confort. Para llegar a esa zona de confort, que es ya, digamos, cuando necesitamos o cuando requerimos ventilación. Después hay en otras zonas, por ejemplo en estas zonas delimitadas en rosa, en celeste, en blanco, ¿sí? Que nos van a indicar distintos elementos extras que vamos a necesitar para poder llegar a un confort estimado a la zona verde, ¿sí? O sea, similar a la zona verde. Entonces, a medida que las condiciones del ambiente donde nosotros estemos, tanto que vaya variando temperatura como humedad, vamos a ir requiriendo energía extra, ¿sí? Energía extra para llevar ese lugar a una región similar a lo que nos indica la verde, tanto en temperatura como en humedad. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Que nosotros queremos generar dentro de nuestras viviendas o dentro de los recintos donde a lo mejor trabajamos, ¿sí? Vamos a tratar de llevar todos esos sistemas, ¿sí? Todos los sistemas, digamos, que conforman nuestra construcción, con el aporte de sistemas bioclimáticos que nos ayuden a, a llevar nuestra zona de confort a las condiciones que requiramos para trabajar eh, convenientemente, ¿sí? Entonces, todos los elementos que nosotros podamos obtener, tanto de la naturaleza, como puede ser, por ejemplo, si una vivienda no tiene, no tiene posibilidad de, o tiene, por ejemplo, está muy desolado el lugar, lo que hacemos es recurrir a la vegetación, ¿sí? Poner a todo arbolito alrededor, hacer sombra, humedecer esos lugares, porque en general si, por ejemplo, tenemos un patio este, de tierra nada más, eso va a hacer que absorba mayor cantidad de radiación solar y nos la esté emitiendo al ambiente o a la atmósfera circundante. ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, colaboramos en ese, en ese ambiente alrededor de nuestra casa con vegetación, vamos a estar cambiando, vamos a generar un microclima, ¿sí? Alrededor de nuestra vivienda que nos permita, por ejemplo, o sea, reducir la temperatura local, ¿sí? De ese lugar. También podemos utilizar sistemas a partir de energía solar que nos permitan calentar o refrigerar agua, ¿sí? Para poder distribuirla a través de, por ejemplo, cañerías,
¿sí? Que nos van a permitir calefaccionar o refrigerar nuestras paredes y por lo tanto nuestros ambientes. Son ejemplos, ¿sí? Que nosotros podemos ir adaptando de esos conceptos asociados a arquitectura bioclimática para mejorar las condiciones internas de nuestro ambiente sin gastar demasiada energía. Sí, acuérdense que lo que estamos haciendo, no gastar demasiada energía o energía de más, es ahorro. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, aislación o recurriéramos a otro tipo de sistemas constructivos, ya estaríamos haciendo el uso de lo que es eficiencia energética. Bueno, entonces, para, digamos, orientar esas construcciones a lo que es arquitectura bioclimática, ¿sí? Sistema de vivienda arquitectura bioclimática, el diseño, como les decía ya, es importante. Y ojo que no significa que yo tenga que tirar mi casa abajo y diseñarla de nuevo, ¿no? Sino podemos tener en cuenta muchos de esos recursos que dispone, ¿cierto?, la arquitectura bioclimática para ver qué aspectos de nuestra vivienda podemos mejorar. Como les decía, tener en cuenta las condiciones climáticas de la región donde estamos instalados, la estación del año, a lo mejor incluso con el cambio de, por ejemplo, las situaciones de las ventanas. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, en vez de tener una ventana al oeste, donde nos da mucho el sol de la tarde, en verano, nosotros ¿qué queremos? Orientarlos a un lugar donde nos ingrese los vientos, por ejemplo, predominantes. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, los vientos predominantes son de la zona suroeste, sureste, aquí en mi región, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar es tener alguna ventana que esté orientada a esos puntos cardinales, de forma que pueda, cuando haya viento, ¿cierto?, ingresar ese viento que permita una corriente interna que permita la aireación de mi vivienda. ¿Sí? La mejor orientación, por ejemplo, para un dormitorio se considera que es hacia el este. ¿Por qué? Porque hacia el este ingresa el sol de la mañana, que no es tan fuerte, ¿sí? Entonces, o al norte, ¿sí? Donde, por ejemplo, como yo les dije, el sol nosotros, por ejemplo, lo vemos siempre inclinado desde el norte. Entonces podemos manejar con pequeños aleros el ingreso del sol en invierno y que no ingrese en verano. ¿Sí? Entonces, estas condiciones, estos pequeños tips que se puede decir que tiene en cuenta la arquitectura bioclimática, la podemos adaptar a nuestra vivienda, ¿sí? El tema de la ubicación, como les dije, la orientación, los recursos renovables, como les decía, para el ingreso o no de la radiación solar, y todo orientado al consumo energético, que tendríamos que tratar de ampliar, digamos, ¿sí?, nuestra generación energética, nuestro consumo energético, para poder disminuir por ahí los gastos que conlleva usar o solamente electricidad o solamente gas, por ejemplo, ¿no? La construcción ecológica, esto está relacionada a lo que es sustentabilidad, ¿sí? Todos los recursos materiales de construcción, como les decía, recursos locales o materiales que se generen localmente a partir de recursos locales. Analizar siempre cuáles son las condiciones de confort térmicos y por la higrotermometría. Esto también está relacionado a las condiciones climáticas y la ubicación del lugar. Los niveles, bueno, esto también es importantísimo, como les decía, con respecto a la ventilación, ¿sí? Disponer que la ventilación permita manejar los niveles de dióxido de carbono en el interior. Todo esto tiene que ver también con aspectos de higiene y seguridad dentro de nuestra vivienda. ¿Sí? Si utilizo, por ejemplo, leña para calentar o gas para calentar o para algún radiador, tengo que tener en cuenta que esos niveles de dióxido de carbono no se aumenten, ¿sí?, demasiado como para atentar contra la vida de los que estamos adentro.
¿sí? Entonces es importantísimo, por ejemplo, la ventilación. En cuanto a los niveles de ruido, bueno, está relacionado con los materiales de construcción aislantes, ¿sí? Del tipo aislante, tanto afuera como adentro, ¿sí? O sea, si nosotros hacemos alguna actividad que sea muy ruidosa, que no disperse ese sonido hacia mis vecinos, o que si, bueno, estoy en un lugar, en un ámbito muy ruidoso, ese ambiente donde yo voy a estar realizando mi actividad no esté contaminado por el ruido externo. En cuanto a la iluminación, es importante, ¿por qué? Porque cada actividad requiere una cantidad determinada de luz, ¿sí? Entonces por eso tenemos que diseñar los distintos focos, digamos, de iluminación de acuerdo a esas actividades. Estos tres, fíjense que está remarcado hoy con cuestiones de seguridad e higiene, ¿sí? Tanto las actividades dentro de una vivienda como dentro de una industria, como dentro de un comercio. Y sin perder de vista todo esto, digamos, sin perder de vista la sostenibilidad, la sustentabilidad, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A que podamos, el empleo, digamos, de recursos que nos permitan construir elementos que tengan una cierta duración, ¿sí? Para que no lo estemos realizando cada rato, ¿sí? No estemos gastando recursos de más. Bueno, y todo eso también relacionado al tema de inversión, ¿sí? Cuando yo voy a poner dinero para hacer una casa o para hacer un edificio o para hacer lo que sea, que cada peso esté bien gastado, ¿sí? Que no tenga, digamos, cuestiones asociadas a lujo, porque eso ya sería costo, ¿sí? Entonces, o gasto, y que todo eso tenga en relación a la duración que estoy planificando para ese edificio esté bien amortizado. Bueno, y esto también está relacionado con lo que les comentaba antes, ¿sí? Al uso racional, al ahorro, a la eficiencia energética, principalmente. Bueno, aquí también un poquito un resumen, ¿sí? De lo que les había comentado. Fíjense que aquí se puede ver lo que les decía acerca de la radiación solar, ¿sí? Fíjense que esto tiene una inclinación, si acá se ve por la sombra, la inclinación del sol, utilizar, por ejemplo, esta inclinación del sol en invierno para que ingrese gran cantidad de radiación que permita que se caliente este lugar sin necesidad de recurrir a otros elementos y usar más energía, ¿sí? Para poder calefaccionar este lugar y que en el tiempo de verano, ¿sí? La cantidad de energía que ingrese, la cantidad de radiación sea mínima, ¿sí? De esa manera, entonces voy a estar utilizando mucha menor energía, perdón, tanto para calefaccionar en invierno como para refrigerar en verano. El tema de la ventilación, el tema de la integración con la naturaleza, el tema de usos, este, mm, usos de recursos, de materiales, el diseño relacionado a la orientación, ¿sí? Tanto el consumo energético para tener en cuenta a la hora de refrigerar, a la hora de calefaccionar, a la iluminación, a la disposición de si se puede o no los recursos naturales disponibles, ¿sí? ¿Todo para qué? Para que tengamos una vivienda energéticamente eficiente, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo adelante más de qué se trata. Acá está, el etiquetado. El famoso etiquetado, esto seguramente ustedes lo vieron en los electrodomésticos, ¿sí? Habrán visto que si tienen la suerte o tuvieron la suerte este último tiempo, estos últimos años, de ir a comprarse bueno, esto primero empezó con aquellos sistemas de refrigeración, ¿sí? Refrigeración y tanto de heladeras como de aire acondicionado, que tenían, digamos, un sistema de, o sea, cambiaban el sistema al usar motores, ¿no es cierto? Cambiaban el funcionamiento de esos elementos como para que minimicen el consumo de energía, ¿sí? Entonces, estos tipos de
motores más eficientes que vamos a aplicar a estos electrodomésticos con eficiencia energética son aquellos diseñados para optimizar el uso de la energía, minimizando pérdidas, tanto mecánicas como eléctricas, con materiales que minimizan la resistencia eléctrica, ¿sí? Y las pérdidas por fricción. También han mejorado con el empleo de aislaciones, por ejemplo, para proteger los bobinados, para disminuir el calentamiento del bobinado y las pérdidas eléctricas por calentamiento. También, bueno, los materiales que están utilizando son mejorados, ¿sí? Con mayor calidad en lo que refiere principalmente a los elementos que se usan para aislación, por ejemplo, dentro de las heladeras, ¿sí? La barrera que tiene, vieron que ustedes cuando abren la heladera tienen un recinto que es mucho más chico que el de afuera. Bueno, entre ese límite interior y exterior, en el medio hay un sistema de aislación, sí que también lo tiene la puerta, por ejemplo, la heladera, materiales que aíslan mejor, ¿sí? El frío que se produce adentro. Y bueno, y principalmente aquellos aspectos del funcionamiento de los motores relacionados con el control de velocidad y carga, ¿sí? Con sistemas de controles que permiten adaptar las velocidades y las potencias de los motores según el requerimiento del funcionamiento de ese motor, ¿sí? Entonces, hay algunos que, por ejemplo, eh, bueno, no sé si ustedes saben que cuando un motor se pone en marcha, genera un consumo extra, un pico en el instante mismo de encendido, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que un motor cualquiera tiene un consumo nominal, cuando se enciende ese motor, a veces exige un pico de potencia de hasta 3 veces, ¿sí? Esa potencia nominal que utiliza el motor para su arranque. Entonces, en los elementos, en los electrodomésticos o motores que se utilizan en estos electrodomésticos, se ha mejorado mucho, ¿sí? Ese arranque brusco se lo hace por picos y se minimiza ese pico de potencia, por lo tanto se dice que entonces consume menor energía y utilizan menor energía justamente porque se han mejorado muchos de los aspectos del funcionamiento de esos elementos. Obviamente que la mayoría de estos electrodomésticos obedecen a normas de certificación, ¿sí? O sea, hay muchas normas actualmente acá en Argentina que se utilizan que los fabricantes de electrodomésticos tienen que tener en cuenta para, al fabricar, digamos, los productos que ofrece, para reducir el consumo de energía y hacerlos más eficientes. En relación a eso, también, y en relación a lo que vimos anteriormente, ¿sí? Mejor dicho, en relación a lo que vimos anteriormente respecto a lo que es arquitectura bioclimática y diseño bioclimático de la vivienda, y en relación al etiquetado energético de electrodomésticos, también aparece ahora, y hace un tiempo ya, el etiquetado de viviendas, ¿sí? Unas viviendas que, como les dije, diseñadas desde el principio o adaptadas, ¿no es cierto? Las viviendas que ya tenemos, que pueden ser adaptadas para lograr un nivel de eficiencia energética en vivienda o edificio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que van a tener que solucionar o emplear una serie de ítems, van a tener que tener en cuenta una serie de ítems que les va a ir dando determinado puntaje para lograr un etiquetado de nivel G, F, E, D, C, B o A, ¿sí? Cuanto más eficiencia o cuanto mejor diseño haya sobre un edificio, mejor va a ser, digamos, su etiquetado. ¿Y esto qué está relacionado? Bueno, en Argentina sí tenemos varias normas, entre ellas la norma IRAM 11.900, que es la que está, digamos, eh, agrupando todas las otras, las demás normas que estaban relacionadas, ¿sí? A
determinar niveles de eficiencia energética en viviendas y en edificios. Obviamente que además se fue enriqueciendo todo este último tiempo y ya incluso ofrece el método de cálculo para determinar qué tan eficiente es una vivienda y qué podría aplicarse, ¿no?, a esa vivienda o a ese diseño para que vaya mejorando su nivel de eficiencia energética, ¿no? A ver, ¿se me escapó algo antes? No, está bien. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, un hogar eficiente? Y bueno, como les dije, hay un montón de ítems, sí que podemos ir teniendo en cuenta. Y en relación, por ejemplo, al aislamiento, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, tengo una casa que tiene las paredes peladas, ¿sí? Que tiene a lo mejor solamente un cielo raso de, no sé, se me ocurre de placas de yeso, puede ser, y un techo de chapa. ¿Sí? Entonces, yo utilizo, por ejemplo, mucho tiempo el aire acondicionado, ¿sí? En general lo estoy utilizando, qué sé yo, media hora por cada hora que permanezco ahí, o sea, media hora de funcionamiento efectivo, ¿sí? Cada hora lo hago funcionar media hora para que me mantenga la temperatura que yo quiera dentro de mi vivienda. Sin embargo, si yo, por ejemplo, pudiera generar una barrera aislante, por ejemplo, poner en las paredes algún material que aísle mejor, o sea, para minimizar las pérdidas hacia el exterior, puedo poner un material aislante sobre el cielo raso que tengo, supongamos que tengo un cielo raso suspendido de yeso, ¿sí? Que tengo plaquitas de yeso de, que yo, de centímetro y medio, le puedo poner un aislante encima, ¿sí? En la parte superior, entre el cielo raso y el techo. Puedo poner, por ejemplo, un doble vidriado en las ventanas. Entonces vamos a poder lograr que, por ejemplo, reducir el tiempo de uso de nuestro aire acondicionado y por lo tanto voy a ahorrar, a lo mejor hasta puedo llegar a alcanzar un 50% de ahorro en el uso de ese aire acondicionado, ¿sí? ¿Qué me posibilita eso? Que venga menos plata a pagar, ¿no es cierto?, en mi factura, que ese elemento, ese acondicionador de aire, ese equipo, dure más tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense, una pequeña inversión, porque en realidad es una pequeña inversión en comparación al ahorro que yo puedo tener si yo lo prorrateo en el tiempo, ¿no es cierto?, en el futuro. Es decir, yo puedo hacer una inversión, por ejemplo, comprarme o cambiar el cielo raso y poner una placa un poco más gruesa, ¿sí? Que tenga incorporado un sistema de aislación. Puedo poner, por ejemplo, algún tipo de pintura o incluso puedo poner Durlock y entre el Durlock y la pared algún aislante. Como les decía, el doble vidriado o en los vidrios, en las ventanas. Y entonces, si yo me fijo el costo que tengo o esa inversión que voy a hacer y la comparo con un 50% que puedo llegar a ahorrar de la boleta de energía, más la prolongación de la vida útil de mi elemento, de mi equipo de aire acondicionado, seguramente voy a salir ganando. Si esa la inversión va a ser mucho menor a lo que yo puedo ahorrar. Y no solamente respecto de lo del bolsillo, ¿sí? Sino que estoy colaborando con el medio ambiente en utilizar menor cantidad de recursos y por lo tanto reducir mi nivel de huella de carbono, es decir, minimizar por menor uso de la energía, la cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. ¿Sí? Ese otro costo que no se lo ve, ¿sí? Que no se lo siente en el bolsillo, que a lo mejor no lo vamos a sentir ahora, pero a lo mejor las generaciones futuras lo puedan agradecer, ¿sí? Otro aspecto que podemos ahorrar es en la calefacción de agua caliente. Por ejemplo, si yo pongo sistemas de calefacción
de la pileta, por ejemplo, ¿sí? En muchos casos, aquí, por ejemplo, tenemos muchas, todos, la mayoría tenemos piscinas, pequeñas piscinas o grandes piscinas donde poder refrescarnos en el verano, sí, porque hace mucho calor. Y entonces para poder utilizar esos elementos, a lo mejor en épocas donde esté un poco más fresco, pero que yo pueda generar un poco de temperatura en el agua, puedo poner, por ejemplo, un sistema de quemador de leña, ¿sí? Y hacer que el agua circule por ahí. O puedo sí, utilizar la radiación solar, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay sistemas para eso. Y vamos a ver que incluso en el agua caliente sanitaria que utilizamos con los termotanques solares, ¿sí? O sea, reduzco mucho el uso de la energía eléctrica para ese tipo de fines, ¿sí? Entonces vamos a ver que en varios aspectos podemos ir ahorrando, con que yo pueda ahorrar un 20% en cada puntito, digamos, yo voy a ir mejorando mi nivel de eficiencia en mi hogar. ¿Qué tiene que ver, digamos, esa norma que habíamos visto, la norma IRAM 11.900? Tiene que ver con toda una serie de aspectos, como yo le comentaba, ¿sí? Respecto al uso de materiales sustentables, al uso de energías renovables para determinados consumos que tengo dentro de la vivienda, el uso de energía renovable que puede ser de cualquier tipo, ¿sí? Biomasa, radiación solar para calentar el agua, este, el uso para calefaccionar mis ambientes, que puede ser, por ejemplo, sistemas, como les dije, de pozos canadienses. Entonces, o sea, todos esos aspectos que yo puedo tener en cuenta y que me van a ir sumando por otros, me van a ir sumando y me van a ir subiendo de nivel respecto de qué tan eficiente energéticamente puede ser mi vivienda. ¿Sí? Todos esos aspectos están tenidos en cuenta, digamos, en la norma IRAM 11.900. Entonces, cada uno de esos puntitos, cada uno de esos porotos me va a ir ayudando a que pueda tener mi vivienda energéticamente eficiente, haciendo ahorro, haciendo uso racional de la energía. Y esto viene, las normas LED, ¿sí? Esto viene a raíz de una inquietud internacional, ¿sí? Ustedes saben que la mayoría de estas cosas siempre salen del norte, ¿sí? Las normas europeas, ¿sí? Normas LED para hacer un edificio sustentable, o sostenible, mejor dicho, ahora la palabra es sostenible. Esa certificación LED, ¿cierto? Hace, digamos, una especie de, como les decía, un cuentaporotos, ¿sí? Respecto de determinados aspectos que puede tener un edificio o una vivienda, que me van a ir otorgando un etiquetado, ¿sí? Un etiquetado LED, así como se dice acá, ¿sí? Un etiquetado LED, ellos lo dicen LED, ¿sí? Que me van a ir sumando porotos para que yo tenga una certificación plata, oro, platino o simplemente una certificación LED, ¿sí? Que me van a ir indicando qué aspectos tuve en cuenta para ir mejorando mi edificio y acercarlo a la sostenibilidad. Primero y principal, el lugar, ¿sí? El lugar donde está ubicado el proyecto. Sí, y más que nada la situación urbana, cómo está analizado el sistema urbano, como por ejemplo, para que no tengamos que desplazarnos demasiado, está relacionado justamente al uso de transporte, ¿sí? Desplazarnos demasiado para, por ejemplo, hacer nuestras compras, ¿sí? Nuestras consultas, por ejemplo, a, a oficinas públicas o tener las situaciones de salud o cualquier otros servicios cercanos a mi vivienda para que yo tenga que desplazarme y usar demasiado tránsito. Por ejemplo, ¿sí? Eso es uno de los puntos que se observa. Por eso que ustedes, no sé si habrá pasado en su ciudad, por ejemplo, lo que es el municipio acá ha descentralizado su atención, ¿sí? O sea, ha reducido el edificio municipal y se ha desplazado, digamos, a sus empleados
para que puedan ir a trabajar en oficinas más cerca de su casa y que atiendan a los vecinos de esa zona. ¿Sí? Entonces es un sistema descentralizado que permite, bueno, como está conectado, todo tiene toda conectividad, la información central está en el lugar, ¿no es cierto?, como corresponde, pero cada vecino puede ir directamente a la oficina local, municipal, que está más cerca de su casa, entonces no tiene que desplazarse hasta el centro, no tiene que perder tiempo, no tiene que usar demasiado transporte. Acuérdense que el transporte también es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de contaminación ambiental, ¿sí? Porque es también atrás de la generación de energía el que mayor, uno de los mayores emisores de dióxido de carbono y otros elementos contaminantes al medio ambiente. Entonces, ese es uno de los puntos. La eficiencia hídrica, ¿cómo utilizo el agua? Si, por ejemplo, estamos en una región con mucha lluvia, ¿cómo utilizo el agua? Principalmente la que puedo colectar, ¿sí? ¿Para qué eso? Para situaciones que no sean de consumo directo del humano, ¿sí? Sino para, por ejemplo, regar las plantas, hacer lavado, bañarme, sin tener que utilizar recursos que, como pasa con el sistema de agua, sistema de cañería, ¿sí? Que también es otro elemento que me va a demandar demasiados recursos. Ustedes saben que en general las plantas potabilizadoras están lejos o en realidad cerca de los lugares de donde obtienen el agua, ¿sí? Y después distribuyen el agua hacia los puntos de consumo, generando por ahí en el medio una serie de problemas, minimizando, digamos, los niveles de potabilización y hasta a veces incluso llegan contaminadas a los lugares donde los consumimos. ¿Sí? Entonces, la eficiencia hídrica es otro de los aspectos que tiene en cuenta la colección de agua y la acumulación y demás. Y justamente relacionado a eso, la forma de mantener el agua potable dentro de esos acumuladores que también pueden ser a partir del uso de energías renovables. Obviamente la energía de la atmósfera, ¿por qué? Porque yo quiero que mi recinto, mi edificio esté convenientemente dispuesto a una situación de confort respecto de lo que es el exterior para poder realizar ahí las actividades que yo necesito, como les decía antes, ¿sí? Entonces tenemos que tener, porcentaje de calefacción, o sea, porcentaje de consumo de energía para calefacción, para refrigeración, para iluminación, ¿sí? ¿Qué cantidad de ahorro o de eficiencia energética puedo aplicar a esos sistemas? Otro de los puntos, bueno, indudable, relacionado a la sustentabilidad, como les decía, los materiales y los recursos que utilizo para construir ese edificio. La calidad del ambiente interior, eso tiene que estar relacionado con los sistemas de ventilación, ¿sí? Las aislaciones de los ruidos externos y los ruidos que se provocan, obviamente, entre uno y otro ambiente. Y obviamente todo lo que tenga innovación, tanto en el diseño como en cualquiera de los 5 puntos anteriores. Si todo eso, como les decía, me voy sumando por otitos para poder tener una certificación de normales tanto en Europa, ahora también están haciendo en Estados Unidos. En Europa, bueno, está hace mucho tiempo. Ustedes habrán visto esos diseños de edificios. Bueno, acá no hay ningún ejemplo, ¿no? Pero esos edificios que están hechos con diseños muy futuristas, ¿sí? Para mí a veces incluso hasta con despilfarros, ¿sí? Pero bueno, están certificados, ¿sí? Con despilfarro de material, me refiero. Bueno, yo soy más de lo minimalista, ¿no? Así que bueno, por eso, más que nada por eso. Bueno, como les decía, todo esto está relacionado a cómo yo voy a hacer eficiente mi vivienda, mi edificio, y uno de esos términos, como les comenté, y que refiere a nuestro curso, es el tema de la energía solar, y en este caso la parte térmica. Como les había comentado, fíjense, en esta imagen se puede observar la piscina, ¿sí? Con un sistema de calentamiento de agua por radiación solar,
¿sí? Estos elementos digamos, tienen una alta eficiencia, muchas veces necesitan también un mínimo uso de energía eléctrica para poder hacer circular el agua, ¿sí? Porque aquí muchas veces el efecto sifón, digamos que para vencer muchas alturas es bastante complejo, pero necesitamos un mínimo requerimiento de energía eléctrica para la circulación del agua. Energía de la radiación solar, también la parte térmica, para calentar el agua sanitaria, para calentar, por ejemplo, agua que vamos a utilizar en forma de, para calefaccionar, ¿sí? Porque hacemos o generamos un circuito de cañerías por el piso, por las paredes, ¿sí? ¿Para qué? Para que por esas cañerías hagamos circular agua caliente que a su vez calienten las paredes, calienten los pisos y eso me genere un confort térmico dentro de un ambiente cuando afuera tenemos situaciones adversas de frío, ¿sí? Entonces, o incluso sistemas que me permitan refrigerar, ¿sí? Porque bueno, ahora estamos con las bombas de calor, lo que se denomina bombas de calor, que pueden utilizar sistemas híbridos, agua caliente calentada por energía térmica solar y agua fría generada por un sistema de refrigeración, ya esto más eléctrico, ¿sí? Pero parte de esa energía que utilizo es energía fría, energía verde, ¿sí? Solar. Y bueno, y sin, también para aquellos fines sanitarios, ¿sí? Para bañarme, para lavar mi ropa o para lavar, para tener, digamos, disponible en la cocina, ¿sí? Entonces, ese tipo de sistemas que permiten no a lo mejor ingerir directamente, e incluso aquella agua que voy a ingerir, la puedo también calentar, hacerla calentar en un circuito, digamos, un circuito paralelo para que me pueda brindar agua caliente también por, digamos, de ese origen, ¿sí? Bueno, como ya vimos muchas veces, nosotros tenemos en nuestra región, por lo menos ustedes en su provincia, y nosotros, bueno, no tenemos mucho que envidiarles, si bien no tenemos unos niveles de radiación para hervir el agua, ¿sí? Tenemos bastante de nuestro termotanque, llegamos a tener 90 grados o sea, agua caliente a 90 grados en la canilla, ¿sí? O sea, fíjense los niveles que tenemos de radiación solar que nos permiten tener esa temperatura disponible, ¿sí? Entonces, nuestra situación geográfica nos permite, digamos, disponer de ese recurso, así que no tenemos que perderlo de vista. Más allá de que por la tecnología que podamos usar esté un poquito cara, muchas veces, bueno, con este conocimiento ustedes podrán generar em, una salida laboral a lo mejor, ¿sí? Que les permita con el tiempo poder tener su propio sistema, ¿sí? En sus casas. Les digo que se puede, lo estamos haciendo, así que se puede. Bueno, acá hay un mapa solar muy interesante de Argentina, así dividido en varias franjas. Esto creo que estaba relacionado con justamente el recurso solar disponible y, si no mal recuerdo, con líneas de financiamiento, ¿sí? Bueno, en realidad fue hace mucho tiempo esto, pero bueno, ojalá que en algún momento nos alejemos un poco de lo que es Vaca Muerta y podamos darle un poco más de bolilla a este tipo de elementos que principalmente sabemos que no generan emisiones ni ningún tipo em, de mm, residuo, ¿sí? Al final de la vida útil no generan demasiados residuos contaminantes, ¿sí? Como lo es, como por ejemplo, todos los recursos que están utilizando en el sur, que lamentablemente solo nos hacen ver la parte bonita, ¿sí? La parte de la disponibilidad,
del gas más barato. Bueno, eso obviamente en Buenos Aires, porque en los demás lugares prácticamente no lo vemos. Pero bueno, crítica aparte, bueno, esto también está asociado, fíjense, ustedes hoy están en La Quiaca, así que fíjense en la zona donde están ustedes, ¿sí? La cantidad de recursos disponibles que tienen, así que no sé qué están esperando, que no van a comprar un termotanque, no es una broma, pero sí, deberían, y van a ver que es cierto cuando los vendedores les indicamos que em, este, hay un ahorro, les digo de verdad, hay un ahorro, ¿sí? Un ahorro bastante importante. Así que bueno, con el recurso disponible que ustedes tienen, el ahorro es seguro. Bueno, este mapita, el mapita que habíamos visto anteriormente, fue diseñado, no fue diseñado, sino fue el producto de un estudio, ¿sí? Que lo hicieron nuestros maestros, ¿cierto? Nuestros maestros del INENCO, en este caso la doctora Judith Franco, fue resultado de un proyecto de investigación. Así que ustedes tienen disponible una serie de mapitas que a lo largo de cada mes, ¿sí? Se hicieron mediciones separadas, diversas, en cada uno de los puntos de la provincia y pudieron lograr un mapa con información muy, muy valiosa para aquellos que necesiten ese tipo de información. Así que pueden recurrir a la biblioteca del INENCO y pueden seguramente descargar de ahí este pequeño atlas de radiación solar de la provincia de Jujuy. No es bastante, es un proyecto que llevó mucho tiempo, ¿sí? Es, digamos, información muy, muy valiosa. El tratamiento de esa información, sobre todo para obtener los datos, fue muy minucioso, así que les digo que es un producto, o sea, me refiero al Atlas, ¿no? Es un elemento informativo altamente confiable. Bueno, como ustedes saben, que la radiación solar, yo ya les había explicado en algún momento, creo, tiene dos formas de ser tratada, ¿sí? En un aspecto eh, de radiación en forma de onda, ¿sí? Ustedes saben que la radiación solar tiene un, se emite, digamos, en frecuencias de onda muy amplia, ¿sí? Lo que es la onda más amplia es lo que es calor, está la luminosidad y está todo aquello que es radiación de tipo más complicada para la vida humana, ¿sí? Las radiaciones de onda muy corta que son las que están absorbidas a nivel de atmósfera superior por la capa de ozono, que permite pasar solamente aquella radiación de onda corta, ¿sí? Desde a partir de radiación de onda corta, por lo cual se pudo generar la vida en nuestro planeta adaptada justamente a ese nivel de radiación. Esa parte de la radiación es lo que nosotros hacemos hincapié para el aprovechamiento térmico. ¿Por qué? Porque dentro de esa onda está la onda de infrarrojo, ¿sí? La parte infrarroja, que es la parte que transmite calor. Cuando hablamos de la radiación digamos, de movimiento, en forma de fotones, de energía, es cuando hacemos el aprovechamiento fotovoltaico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les explicaba que mm, golpeaba contra un panel o una celda convenientemente armada para generar una corriente eléctrica dentro de esa celda? ¿Sí? Entonces, esa energía fotónica, ¿sí? Es la que me genera energía fotovoltaica, ¿sí? Porque genera una corriente y por lo tanto una diferencia potencial, ¿sí? O sea, voltaje. Entonces, esos dos aspectos de la radiación solar son los que vamos a utilizar tanto para para una tecnología como son las que les expliqué anteriormente, que aprovechan la parte calórica,
como la de fotovoltaico que aprovecha para generación de energía eléctrica. Respecto de esa tecnología que utiliza la parte de calor, la parte infrarroja, tenemos toda una serie de termotanques solares. Vamos a ver que hay infinidad de configuraciones, infinidad este, de diseños, ¿sí? que, eh, que utilizan, ¿cierto? Depende del diseño, puede tener mayor o menor eficiencia, pero que utilizan esa parte calórica. Si esto, por ejemplo, estos termotanques de placa plana, esta es una fábrica, Montajes Rosario, es una de las primeras fábricas que incluso trabajó acerca de la normativa de estas placas, de estos termotanques, de estos elementos, junto con el INTI. Sí, si ustedes pudieran llegar, bueno, ponen Montaje Rosario en YouTube y van a ver infinidad de modelos, ¿sí? Fueron evolucionando en cuanto a materiales, a geometrías, a configuraciones de conexiones, ¿sí? Pasaron por un montón de prototipos y ofrecen una serie de productos, ¿sí? Que se pueden utilizar. Fíjense estos dos. Creo que es, esto es de, ay, mi mouse. Esto es de Montaje Rosario. Creo que es otro. Esto es una imagen de una exhibición que hubo en el INTI Rosario justamente, donde hicieron, bueno, como les dije, una serie de normas, ¿sí? Donde han redactado una serie de normas para regir la fabricación de estos materiales, ¿sí? Es decir, yo cuando quiero hacerme fabricante de estos elementos, voy a tratar de recurrir a esas normas para que mi elemento esté, justamente si yo cumplo con esa normalización, mi producto esté bajo esas normas, esté normalizado y pueda ser comercializado sin ningún tipo de problema dentro de la Argentina. Bueno, estos son distintos modelos de termotanques solares de placa plana. ¿Sí? ¿Por qué placa plana? Y porque acá dentro de este recinto donde se va a generar la acumulación de calor, acuérdense, abajo tenemos una placa en negro, ¿sí? Que va a permitir la mayor absorción de calor. La parte superior es transparente para permitir el pasaje de la onda corta solar, ¿sí? Que permite, o sea, que cuando calienta la parte de adentro se genera una onda de calor un poco más larga que este elemento superior no deja que se escape, ¿sí? Y más cuando yo, por ejemplo, pongo un elemento de, por ejemplo, si voy a poner un vidrio, que obviamente que tienen que ser vidrios de una calidad específica para soportar golpes, ¿sí? De la lluvia, de algún elemento que ande volando por ahí, de algún piedrazo o de algún ondazo, como le decimos nosotros a muchos chicos que andan por ahí con la gomera a la siesta, o incluso hasta de granizo, ¿sí? Puedo poner doble placa aquí para incluso mejorar las condiciones en el interior de estos recintos. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a disponer una serie de cañerías por la que va a circular el agua, ¿sí? Que se va a ir calentando, va a ir absorbiendo el calor y se va a ir acumulando en el tanque acumulador, ¿sí? Este tipo de elementos se compra, obviamente viene todo separado, lo ensamblo y tranquilamente puedo tener un sistema de calefacción de agua en mi techo. En Jujuy hay varios, acá en Chaco hay este, dos fabricantes. Después, bueno, por todo el país hay muchos que utilizan este sistema porque es uno de los más prácticos de fabricar, ¿sí? Pero también tiene niveles de eficiencia muy, muy altos. Acá tenemos otros productos, fíjense, estos creo que estaban en unas viviendas, si mal no recuerdo, estos modelos estaban en unas viviendas en Jujuy, en las cuales tuvo que intervenir el ingeniero para, porque bueno, tuvieron muy poco uso, porque tenían problemas de fábrica, ¿sí? O sea, evidentemente no estaban fabricados
siguiendo ninguna norma. La instalación también fue deficiente, hubo casos en que hubo explosiones, porque estos tanques acumuladores eh, elevaron tanto la temperatura del agua contenida, ¿sí? Acuérdense que muchas veces cuando el agua llega a unos niveles de temperatura en general a 100 grados, ¿sí? Pero a su altura creo que un poco menos, pero cuando llega a unos niveles determinados de temperatura puede empezar a evaporarse, ¿sí? Y el vapor es el que genera más presión y entonces exige de más a los elementos con los cuales se fabrican, y si esos elementos no están adaptados a esa presión, o por ejemplo por fallas en la instalación, creo que algunos de estos fueron por fallas en la instalación, eso lo van a poder ver en el curso de termotanques solares, ¿sí? Por fallas en la instalación tuvieron algunos desperfectos y algunas roturas, y recuerdo que el ingeniero se hizo cargo de la reparación de algunos de esos elementos y la adecuación de las instalaciones de los elementos que todavía no se habían roto, pero que tenían deficiencia en su funcionamiento. Después tenemos los termotanques de tubo de vacío. Si estos termotanques de tubo de vacío tienen justamente están tienen una tecnología de la fabricación de estos tubos, ¿sí? Ay, perdón, no sé dónde está acá está. Cada uno de estos tubos, ¿sí? Es como un tubito de vidrio, que adentro tiene otro tubito de vidrio, y entre ellos dos hay vacío, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite eso? O sea, la radiación la absorbe el tubo exterior, ¿sí? Deja que pase a través del vacío hasta el tubo interior, y en el tubo interior contiene agua. Esa agua que contiene el tubo interior, que está, digamos, ahí estanca durante un tiempo, recibe esa radiación solar, se va calentando y por efecto de termosifón, ¿se acuerdan que yo les decía que lo que se calienta, todo fluido que se calienta, pierde peso y sube, ¿sí? Y es reemplazado por parte fría, ¿sí? Parte fría de ese fluido, en este caso el agua. Entonces se va generando una recirculación aquí de agua que en un momento estuvo fría, a lo mejor yo terminé de usar toda el agua caliente a la noche, cuando nos bañamos en casa, al otro día de la mañana toda el agua que está acá es fría, el agua que está disponible acá, a medida que va pasando el día se va calentando, esa agua va subiendo, va calentando el agua que está acá adentro. El agua fría que estaba acá nuevamente se va calentando. Acá adentro tengo ya agua no tan fría, ¿sí? Pero no con los niveles de calor que necesito. Se sigue calentando, sigue recirculando, ¿sí? Hasta que aquí puede llegar a levantar, como les decía, una temperatura, como nos pasa acá, de 90 grados centígrados. Ojo, a esa temperatura ya hay parte que se evapora, ¿sí? Entonces aquí adentro tengo que tener un escape, una salida, una válvula que me permita, y obviamente bien instalada, que permita el escape de esa parte gaseosa, ¿sí? Para que no genere ningún desperfecto, sobre todo la parte más susceptible y más cara, que es esto, ¿sí? Yo tuve, por ejemplo, el caso de que tuve que reemplazar tubos de vacío y no podía conseguir de la misma marca, así que tuve que hacer una adaptación. Bueno, es un poco complejo, ¿no? Pero un poco de ingenio se logra. Pero bueno, quedó funcionando bien, así que le hicimos la adaptación en el sistema de conexiones que permita que eso no vuelva a suceder, para que bueno, ese cliente no tenga que volver a hacer ninguna otra inversión sobre el equipo. ¿Cómo funciona? Bueno, acá estaba, mire, acá estaba el grafiquito. Fíjense, esto que tengo acá es agua fría. ¿Sí? Fíjense, entonces el agua fría, la entrada de agua fría es hasta la parte baja del termotanque. Ingresa, ¿sí? Una vez que ingresa acá, la parte superior se calienta, por lo tanto migra, ¿sí? Hacia la parte superior en el tanque. Esto obviamente se va homogeneizando, ¿sí? Porque al tener mucha energía, esta agua caliente acá se va contagiando al agua fría, y entonces la temperatura acá se va homogeneizando a lo largo del día. Entonces yo puedo tener a la tarde, cuando llegamos a casa,
producto de nuestras actividades. En general tenemos agua caliente disponible que se calentó durante el día, a pesar a veces de que hay días nublados, también se calienta. Y puedo disponer entonces de una buena cantidad de agua caliente para no estar usando agua caliente de un termotanque eléctrico o de un calefón de gas, ¿sí? Entonces, no uso esos otros recursos, sino el recurso gratis de la radiación solar. Accesorios. Bueno, como siempre, estos sistemas los puedo hacer tan complejos como yo quiero, ¿sí? Puedo tener un controlador de temperatura con una especie de sensor que va a estar adentro, tanto en la parte fría como en el agua caliente, e incluso en la entrada y salida de los termotanques, de los tubos. Estos elementos que son resistencias, que digamos que en aquellos durante los tiempos donde haya mucha temperatura baja y no haya la radiación solar suficiente como para que me caliente el agua, yo puedo disponer un sistema de backup, ¿sí? Para un sistema como tiene por ejemplo un termotanque eléctrico, ¿sí? Una resistencia eléctrica que va a estar enchufado y que en el caso de que no llegue a haber radiación solar, obviamente eso también lo tengo que tener en cuenta por un sensor, o por sensor de temperatura, cuando no llega a tener los niveles de agua caliente puedo usar este recurso, ¿sí? Uso energía eléctrica como respaldo, ¿sí? Como sistema de respaldo. Estas son las válvulas como yo les decía, las válvulas de control de temperatura. Cuando hay mucho vapor, mucha presión de vapor, estas válvulas abren el paso, ¿sí? Para que escape algo de vapor o escape agua caliente o ingrese agua fría, ¿sí? Entonces, estos sistemas me van a permitir, digamos, ampliar el cuidado de mi calefón solar. Y este ánodo de magnesio, que en general lo tenemos para todas aquellas aguas duras, ¿sí? Que en general creo que en su región también, ¿sí? Aguas duras, ¿por qué le decimos? Porque tienen un contenido mineral un poco más elevado, ¿sí? Entonces pueden generar algún, em, alguna incrustación, ¿sí? Dentro del tanque que lo voy a evitar tratando de instalar este ánodo de magnesio que va a hacer, digamos, las veces de imán de esos minerales para que todos los minerales se depositen sobre este ánodo de magnesio y no sobre la superficie, o mayoritariamente sobre el ánodo de magnesio y no sobre la superficie interior de mi tanque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas incrustaciones minerales muchas veces empiezan a interferir con el material de protección y después con el material del mismo tanque y pueden provocar pérdidas, ¿sí? Pequeños agujeritos donde se pierde el agua. Entonces me malogra mi termotanque, ¿sí? Y eso es lo que quiero evitar con esto para alargar también la vida útil de esa instalación. Bueno, acá es cómo está la instalación. Esto es lo que yo les decía un poquito que tenemos que tener en cuenta. Principalmente el tanque de agua, la colección de agua, ¿sí? Que tenemos en nuestras casas, el almacenamiento de agua fría en general. Esa agua fría ingresa a nuestro termotanque solar, ¿sí? Le pasa lo que le pasa, lo que ya explicamos, ¿sí? En el interior. Y en estos dos elementos que están acá son justamente yo no tengo, por ejemplo, válvula de escape, yo puedo utilizar estos jarros, ¿sí? Hay espigas, perdón, espigas de aire. ¿Para qué? Para que el vapor que se genera acá, ¿sí? Se escape por este lugar. Y tenemos que tener en cuenta que este nivel, ¿sí? De la espiga, de esta espiga que está acá, tiene que estar por encima, ¿sí? Del hilo más elevado de agua que puedo tener en el tanque, ¿sí? O sea, si el hilo, por ejemplo, de agua que yo mantengo, supóngase que yo tengo, por ejemplo, un controlador flotante, ¿sí? Pues llega hasta este nivel, ¿sí? Entonces, esta espiga tiene que superar ese nivel de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no va a ser una pérdida constante. Yo lo pongo por debajo, acá va a estar perdiendo constantemente agua por este lugar.
entonces tiene que estar un poquito más arriba. Y esto me asegura a mí que en el caso de que aquí se junte vapor, el vapor pueda tener un escape libre. Si esto está liberado a la atmósfera, siempre y cuando cumpla con estas condiciones. Y después la salida de agua caliente, que bueno, obviamente tiene que estar aislada, ¿sí? Para que llegue a, a una temperatura adecuada, lo más rápido posible y de la mejor forma posible para que no tenga pérdidas, ¿sí? Para minimizar la pérdida, porque yo hago tanto, aplico tanto conocimiento, tanto recurso aquí, y después una vez que sale el agua caliente la dejo así nomás al aire y voy perdiendo temperatura, ¿sí? Entonces esta salida tiene que estar convenientemente aislada. Obviamente fíjense que esto nuevamente está relacionado a el hemisferio norte, ¿sí? Porque está, digamos, orientado al sur del sol. Esto tiene que estar siempre orientado al norte. Bueno, aquí para mostrar un poquito mi colega, el ingeniero, esto fue un armado que hicieron de un termotanque en una, si mal no recuerdo, en un puesto sanitario, ¿sí? En una locación en el interior de la provincia de Jujuy. Con sus empleados hicieron la instalación de este termotanque. Es este mismo termotanque ya terminado, con un sistema de panelería solar que hace las veces de, eh, este, perdón, de generador eléctrico para algunos, creo que era para iluminación de este pequeño lugar, siquiera, sí, es el mismo. Es un puesto sanitario en una región de Jujuy. Bueno, esto es otro, si mal no recuerdo, esto es un albergue, una escuela albergue, donde pusieron un sistema de colección de agua caliente y panelería justamente para ayudar a que en esta escuela tuvieran este acceso a energía eléctrica, porque creo que tenían un sistema de red, sí, pero que les brindaba un horario reducido de energía. Entonces, con esto ampliaban, digamos, la disponibilidad energética en ese albergue. Bueno, acá es una instalación robada, es un comedor que tiene todo un techo solar, ¿sí? Una granja solar dispuesta sobre las mismas instalaciones, la construcción. Sí, fíjense cómo aprovecharon la inclinación del techo, ¿sí? Para disponer sobre el mismo la panelería. ¿Sí? Seguramente tienen muy buena generación. Y fíjense que puede ser tan grande que asimismo pueda abastecer de toda la energía de cualquier tipo que pueda haber en este lugar. ¿Sí? Así como habíamos dicho que tenemos que tener en cuenta las instalaciones, perdón, los consumos que tienen que ver con los distintos tipos eh, de dispositivos eléctricos, ¿sí? Los inductivos, los capacitivos y los resistivos. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquellos, sobre todo los que tienen motor, como les comentaba hoy, tienen un pico de consumo, ¿sí? O sea, si tienen un determinado consumo nominal, en el arranque sí tienen un pico y vuelven después al consumo nominal. Si yo, por ejemplo, tengo una heladera que no es eficiente y que para y arranca cada rato, que necesita, ¿no? Parar y arrancar para mantener una determinada temperatura interior. Si yo, por ejemplo, no tengo un sistema eficiente, seguramente ese motor arranca cada vez que lo necesita. Entonces, cada vez que arranca, exige, ¿sí? a ese sistema de generación, le exige también a la red, ¿sí? A la red de nuestras casas, lo que no tenemos este sistema, le exigen a la red, ¿sí? Y muchas veces esas son las distorsiones que se reflejan después en la red y que, bueno, después aguas arriba, porque hay distintos niveles de consumo en cada una de las tres fases que se distribuye, puede llegar a haber problemas, ¿sí?
eso lo tienen, bueno, eso lo solucionan, lo tienen en cuenta la distribuidora y lo solucionan la distribuidora. Pero ¿cuál es el problema? Que si eso no está bien calculado, seguramente vamos a tener varios cortes de energía. ¿Sí? Bueno, lo mismo le va a pasar a este sistema de generación. Si nosotros disponemos, por ejemplo, de varias heladeras que exceden el, digamos, la generación, la energía disponible, la potencia instantánea disponible, en un instante determinado que arrancan, por ejemplo, todos juntos, y esa potencia excede lo que me puede entregar el sistema generador, entonces lo vamos a estar exigiendo y le vamos a ir, digamos, dando unos golpes de consumo que lo van a ir, digamos, haciendo cada vez un poco perdón, menos resistente, ¿sí? Entonces lo vamos a ir afectando cada vez más a nuestro sistema de generación. Esto, bueno, en relación a lo que es energía solar. Esto creo que es, no recuerdo muy bien esto. Sí, esto está en la UCA. Esto es un estacionamiento, está creo que está en la UCA de Salta, si mal no recuerdo. No me acuerdo muy bien. Pero este es un sistema que em, bueno, consiguieron financiamiento porque, bueno, esto es otro. Para nosotros estamos haciendo aquí en la universidad donde estamos trabajando, yo soy parte del Instituto Ambiente, hemos logrado conseguir, como se consigue en general para estos destinos, conseguir financiamiento externo, sí, hay mucho financiamiento externo, para hacer la instalación de un sistema similar, es un sistema de panelería que está destinado principalmente para generación eléctrica y de forma secundaria para albergar autos, ¿sí? Es un estacionamiento. Entonces aquí en cada uno de estos elementos vamos a tener espacios para ir estacionando nuestros vehículos, ¿sí? Que van a aprovechar tanto la sombra que generan, ¿sí? Como, bueno, la generación para, creo que esto estaba también relacionado con algún sistema híbrido de transporte, ¿sí? Entonces podríamos tener incluso un cargador solar, porque no falta mucho para que tengamos vehículos híbridos circulando, ¿sí? De hecho ya hay algunos ejemplos, eh, incluso hay algunos que son prácticamente todos eléctricos, ¿sí? Entonces necesitan de elementos, o sea, necesitan carga, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, puedo tener mi vehículo eléctrico y cargarlo con energía solar, bueno, el círculo es perfecto, ¿sí? Entonces, este, mm, entonces, gracias. Entonces, puedo poner, digamos, puedo poner este tipo de instalaciones para generar, por ejemplo, un punto de carga, ¿sí? Entonces hacemos, digamos, todo el negocito redondo. Me refiero al negocito del ambiente, ¿sí? O sea, puedo movilizarme sin generar emisiones en mi transporte, ¿no? Puedo generar un transporte verde, lo que se llama transporte verde. Y creo que ya estamos terminando. Bueno, este sistemita, si tenemos suerte, lo vamos a armar y desarmar, ¿sí? Cuando hagamos la parte práctica, ¿sí? Este sistema, no sé si es este precisamente, pero el ingeniero dispone a disposición a los alumnos que hagan la parte del termotanque. Pero ustedes están haciendo fotovoltaica. Bueno, van a también tener un elemento para hacer las prácticas. ¿Sí? Bueno, acá tenemos este pequeño ejemplo. Sí, creo que este está instalado en su casa. Eh, Tiene este pequeño sistema que sirve tanto para eh, mm, registrar, ¿sí? Los niveles de agua caliente que se pueda obtener, eh, como para que los alumnos de los distintos cursos que brinda el ingeniero puedan tener para hacer las prácticas. A ver qué más. Bueno, relacionado, ya que estamos relacionando, como yo les decía, ¿se acuerdan en las viviendas?
¿sí? En las viviendas que podemos hacer para ser energéticamente eficientes. Bueno, este también es otro recurso. Digamos que todavía no está adaptado a una situación cómoda, ¿sí? Porque esto tiene que estar a la intemperie, se tiene que estar afuera de un ambiente como la cocina que conocemos. Si nosotros dentro de nuestro ambiente cocina tenemos nuestros artefactos de cocina, tanto de cocina de hornalla como de horno. Sin embargo, este tipo de elementos que también son aptos, ¿sí? Para uso del recurso, seguramente ustedes habrán podido ver mucho ejemplo de esto, porque hay mucho, creo que incluso, no sé si fue, sí, fue en La Quiaca, donde el INENCO también tuvo la oportunidad de hacer cursos para fabricación de este tipo de elementos, y también repartió entre los que hicieron el curso y las familias de varios pueblos donde fueron a hacer los cursos, este tipo de elementos que sirven, que son, fíjense, que es una parábola, ¿sí? Es como le podríamos decir, la base de una parábola. ¿Por qué? Porque todos esos espejitos, ¿sí? Todos estos espejitos que conforman este elemento, tienen un ángulo tal que permiten que la radiación solar que golpea sobre ellos se refracten en un punto, ¿sí? Tanto el que golpea aquí viene y refracta acá, el que golpea aquí viene y refracta acá, el que golpea por este lado, en esta parte, viene y refracta acá. Es decir, todos direccionan los rayos solares que impactan, que inciden sobre ellos, a un punto donde se coloca este elemento que es un horno, ¿sí? Un horno solar, ¿sí? Que recibe toda esa radiación y la distribuye dentro de este elemento donde van a estar las bandejas de las cosas que queremos cocinar. Sí, y les juro que esto depende del alimento que nosotros querramos poner ahí. Es más, incluso hay algunos que ponen ollas, ¿sí? Tienen el lugar para poner la olla ahí, ponen la olla y hacen la sopa. Así que, o con un horno solar, y les prometo que salen riquísimos, ¿sí? Muy bien cocinados. Obviamente que eso depende de la radiación disponible en ese momento, de qué es lo que estemos cocinando, ¿sí? Entonces, todos esos factores van a hacer que el tiempo que tenga que estar esto acá en el lugar, digamos, en este punto, sea más o sea menos. Sí, pero nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de comer comida de olla que tardó bastante porque era una especie de, bueno, no sé cómo se llamará la comida que hacen, como una especie de locro en ese lugar. Este, y tardó, digamos, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿sí? Fue un día que había mucho vientito, ¿sí? Había mucho viento, o sea, la convección, ¿sí? La, la parte convectiva del viento no se podía aislar, ¿sí? Porque esto está al aire, no se puede poner, no se puede tapar, no se puede poner nada. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir accediendo a esto. ¿Sí? Entonces el viento hacía que se enfriara demasiado, se enfriara bastante y no permitiera que esto llegara a una temperatura, este, digamos, alta durante un tiempo largo. Entonces, más bien, durante 2 horas estuvo tratando de lograr una temperatura correcta, y las 2 horas siguientes o 3 horas siguientes mantuvo una temperatura bastante eh, suficiente como para que lo de adentro se cocinara. También comimos pan con un hornito de estos, ¿sí? Unos pancitos que hicieron, que eso sí se hizo bastante rápido. Así que sirve muy bien. Ay, acá están las fotos, miren. Bueno, esto seguramente lo hizo el ingeniero. Esto lo usó el ingeniero, ¿sí? Esto lo estuvo haciendo, lo hizo una práctica él. En, esto sí que sí, mal no recuerdo, eso fue en Humahuaca, con sus alumnos de la Tecnicatura de Energía Solar. Fíjense, es un hornito al que se le dispone, a ver, un horno, ¿sí? Una vez cargado, mm, este, se lo arma, digamos. Este es el horno, no, este es un secador, perdón. El horno, pero se tenía que armar, el horno se tenía que disponer, el horno dentro, digamos, de esa parábola. Pero la verdad que
que fue una idea de uno de los alumnos muy linda. Otra fotito más, ¿sí? De lo que era, eso fue otra comida, y todo aparentemente es otra comida. Así que, pero fueron los chicos de la Tecnicatura quienes diseñaron, fabricaron y usaron y usan esta tecnología, ¿sí? Así que fíjense que no es para nada difícil. Y esto, bueno, es lo que yo quería hacer ahora como proyecto de extensión. Vamos a ver si lo logro. Pero bueno, es em, como para mostrar, ¿sí? Y motivar al uso de esta tecnología, acercar, digamos, el conocimiento del funcionamiento de la energía solar y la disposición de los distintos elementos, que es muy fácil. Tuvimos la oportunidad aquí de hacer un termotanque solar, dos termotanques solares, con elementos que obtenemos desde reciclado, ¿sí? Los vidrios esos que teníamos no eran vidrios, sino que eran botellas de plástico, de PET, ¿sí? Que juntamos y armamos, digamos, los aislantes del termotanque, y por dentro lo hacíamos correr unos caños negros que estaban convenientemente aislados en la parte inferior. Lástima, no me avivé de poner unas fotos, pero que em, permitían que el agua caliente, o sea, permitían que la radiación solar nos brindara agua caliente en cantidad suficiente para una vivienda con 4 personas de habitantes. Así que la verdad que este tipo eh, de recursos nos permite justamente poner al alcance de las gentes y de la gente común, como ustedes, por ejemplo, seguramente que tienen, digamos, esta inquietud de aprender un poco más. Entonces son recursos muy baratos, o sea, relativamente baratos, ¿no? Porque si lo hacemos entre todos, resulta barato, para poder utilizar este recurso. Así que la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, esto es algo que área de ingeniero, ¿sí? Esto es lo que habían realizado con los chicos. ¿Por qué? A raíz de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo a veces escucho hablar de todo esto, a raíz de lo que yo les decía, ¿no? A veces escucho hablar, pero sí, sí, la radiación solar, sí, está bien. Pero me de vuelta y lo olvidé. Pero si lo veo, a lo mejor en algún momento cuando veo algo similar, lo recuerdo. Si yo lo hago, lo practico, se lo practiqué en algún momento, manipulé, lo voy a comprender el funcionamiento. Es más, si en ese tanto hacer descubro realmente cómo es el funcionamiento, me motiva, y si yo lo hago, ¿sí? Lo produzco ese dispositivo de captación, ¿no es cierto? Como pasa acá, es mío, ¿sí? O sea, ya completo el circulito, ¿sí? O sea, lo escuché, lo vi, lo hice, lo descubrí y lo armo, ¿sí? Entonces, fíjense que para hacer, digamos, todo esto es por eso que se complementa con la parte práctica que les ofrece al final este curso, ¿sí? Ojalá que ustedes tengan la oportunidad de complementar, digamos, todo esto con la parte práctica. Así que bueno, hasta aquí, a ver. Sí, hasta aquí hemos llegado. Esto fue todo. Algo que les quiero recordar nuevamente, ahora que están todos, es acerca de las actividades. El ingeniero me comentó que va a estar al tanto de qué actividades hacen falta para que ustedes vayan realizándolas en la aula virtual. Así que quédense atentos a eso. Obviamente que todo eso va después posteriormente corregido. ¿Sí? Yo no sé si voy a tener la oportunidad de inmiscuirme en eso. ¿Sí? No sé si me va a tocar hacer esa parte. Pero bueno, estén atentos a eso. Y bueno, respecto a esta clase, podemos tener un par de preguntas, tiempo para un par de preguntas. Si a alguien le quedó alguna duda, si les parece que le quedó algo que les queda tintineando por ahí, los escucho, los leo.
Me han dejado sola, seguro. Estoy sola como loca mal acá. ¿Alguna duda, chicos? Si no, bueno, si no queda ninguna duda, nos podemos ir despidiendo. No sé qué dirá la gente de Incotedes. Ni Incotedes me escucha ya. Ah, creo que tenían una clave o se les había asignado alguna clave, Gabriela. Eh, si no, fíjate si tenés alguna forma de algún canal de comunicación con Incotedes como para que te haga acercar la, la dirección del aula y la clave de ingreso. Bueno, Ariel, me alegro. Espero que sea porque haya explicado bien y bueno, chicos, de nada, Gabriela. Hay acá, por si no lo notan, hay actividad en mi casa, así que les pido disculpas por el ruido. Gracias, Jorge. Gracias, Cintia. Bueno, entonces podemos ir despidiéndonos, si les parece, y nos volvemos a encontrar en el próximo lunes. Veremos qué tenemos preparado para el lunes. ¿Les parece? Bueno, entonces yo voy a ir cerrando mi conexión. Gracias, Ariel, que tengan linda semana, lindo fin de